Buen día a todos. Dando inicio a la parte introductoria sobre el algoritmo de Dijkstra, también denominado algoritmo de caminos mínimos, este mismo es un modelo que se clasifica entre los algoritmos de búsqueda, en donde su objetivo es determinar la ruta más corta desde el nodo origen hasta cualquier nodo de la red. Su metodología se basa en iteraciones, de tal manera que en la práctica su desarrollo se dificulta a medida que el tamaño de la red aumenta, dejándolo en clara desventaja frente a métodos de optimización basados en programación matemática. Ventajas y desventajas del algoritmo de Dijkstra. Dentro de las ventajas tenemos que analiza la métrica de cada coste minuciosamente. Esto quiere decir que el algoritmo analiza el grafo detenidamente para elegir la mejor ruta con el mínimo coste. Otra ventaja tenemos que el gasto computacional para su uso es bajo. Esto debido a que el algoritmo trabaja por etapas y no requiere de codificaciones tan complejas. Y además que no realiza iteraciones innecesarias. Esto quiere decir que se detiene apenas se encuentra el camino de mínimo recorrido. Otra ventaja podría ser que presenta soluciones en poco tiempo y de manera eficaz. Otra ventaja que este algoritmo es de fácil implementación. Esto quiere decir que los arcos y los nodos pueden ser aplicados a objetos y distancias de la vida real y ser aplicados posteriormente a diferentes campos. Dentro de las desventajas tenemos que debe tener un diseño jerárquico estricto para poder dividir la red en áreas más pequeñas, de modo que se pueda reducir las tablas topológicas. Otra ventaja podría ser que para grafos con una extensión considerable, es decir, con gran cantidad de nodos y aristas, el cálculo del mínimo recorrido demorará un mayor tiempo. Otra desventaja podría ser que el algoritmo de Dijkstra no funciona tanto para grafos con pesos negativos. Y para estos problemas, como algoritmo alternativo, podríamos usar el de Bell-Hanford. Bien, prosiguiendo con la exposición de nuestro trabajo, voy a explicar el pseudocódigo del algoritmo de Dijkstra. Sea G un grafo que está compuesto por un conjunto de vértices V y un conjunto de aristas E, como primer paso tenemos crear un vector que guarde en un vector P que guarde los pesos e inicializarlo con un valor de infinito, porque en un principio, como nos encontramos en el vértice 1, en el primer vértice, no conocemos los pesos de cada arista. Entonces, como podemos ver aquí abajo, el vértice P en la primera posición es 0, puesto que la distancia del vértice 1 hacia el vértice 1 es 0 y los demás son infinitos, puesto que la distancia del vértice 1 hacia los demás vértices, el 2, 3, 4, 5 y 6, todavía no la conocemos porque nos encontramos en el vértice 1. Como siguiente paso tenemos al vértice, el establecimiento del vértice actual, que en este caso coincide con el vértice inicial, puesto que nos encontramos justamente en el vértice 1. Entonces, los V sub j van a ser todos los vértices que están directamente conectados con el vértice actual y con los vértices marcados, ¿no? Entonces, en este caso nos encontramos en el vértice actual es el vértice inicial, entonces todos los V sub j son 2, 3, 4 y 5. Entonces, como paso 3 tenemos identificar cuál de todas las aristas que conectan al vértice actual con los V sub j es la menor. En este caso tenemos a 5 como con el menor peso. Entonces, elegimos la arista que une al vértice 1 con el vértice 3 y ahora nuestro vértice actual es el vértice 3. Entonces los V sub j van a ser todos los vértices que estén directamente conectados con el vértice 3 y con el vértice 1, puesto que el vértice 1 ya debe estar marcado porque ya pasamos por él. Y como podemos ver, se actualiza también el vector P. Ahora aparece un 5 en la tercera posición, porque ahora sabemos que la distancia del vértice 1 hacia el vértice 3 es 5. Y como último, como paso 4 tenemos que se marca el vértice A, el vértice actual, como ya visitado, o sea, el vértice 1, y se repite el tercer paso mientras existan vértices no marcados. De esta forma, al final, se debe encontrar el menor camino posible mediante el algoritmo de Dijkstra. Mi nombre es Miguel Ángel Ruiz Tacas y en esta ocasión hablaré acerca de las aplicaciones del algoritmo Dijkstra en el mundo real. Esta primera aplicación es acerca de las redes telefónicas. Cada nodo representa lo que sería una estación de comunicación y los enlaces, las líneas de comunicación. Y el peso de estas representa el ancho de banda. Si queremos saber la ruta mínima, la óptima o la más rápida para transmitir la información de un punto a otro, es aplicando el algoritmo. La aplicación en el tráfico aéreo. Aquí se utiliza Distra para encontrar el tiempo de llegada mínimo que es necesario para un cliente cuando necesita viajar hacia una ciudad. Esto siempre y cuando
no exista un vuelo directo y por lo tanto necesite tomar diversos vuelos. Tenemos también la aplicación en los servicios de cartografía digital de Google Maps. Aquí nos ayuda Dijkstra para encontrar la ruta mínima entre dos puntos de una ciudad o entre ciudades y que además tiene en cuenta diversas variables como el tráfico, las rutas cerradas, el tiempo de llegada, etc. Tenemos también la aplicación en el reconocimiento del lenguaje hablado. Aquí se utiliza para ver entre las posibles palabras que tienen una connotación similar. Por lo tanto, lo que se hace es elaborar un grafo con estas palabras similares y cuyo peso de sus enlaces representa la probabilidad de que exista sintaxis. Entonces, la ruta mínima es aquella cuya frase sea la más idónea. En cuanto a nuestra investigación, como grupo nos pusimos en el caso de que un estudiante de la uni se accidenta, requiere de alguna intervención de carácter urgente que el centro médico no puede solventar, es decir, que necesita ser llevado a un centro de atención auxiliar a este. Para ello, tomamos como referencia el periodo prepandemia, donde la uni tenía un convenio con dos hospitales, el Hospital Nacional 2 de Mayo y el Hospital Nacional Hipólito Unanue, de los cuales el más cercano a la universidad es el primero. Por lo tanto, lo escogimos para hallar el camino más corto desde la puerta 5 de la uni, la cual es la más cercana al centro médico, que es donde permanecería el agraviado hasta que una ambulancia pudiese transportarlo, hasta el Hospital Nacional 2 de Mayo. Entonces, una vez definido el caso, procedemos a definir los nodos y a tomar las medidas respectivas entre cada uno de ellos, para así nosotros poder aplicar el algoritmo. Primero, el punto de partida es el corazón que se va a apreciar en la parte superior del mapa y el punto de llegada, el corazón que se aprecia en la parte inferior de este. Luego, para poder definir los nodos, nosotros tomamos como referencia el mapa que se aprecia, que pertenece a la aplicación Google Maps. Estos nodos se ubicaron en las intersecciones de las principales vías de transporte, tomándose en cuenta además los sentidos que presentan cada una de ellas. Después, para las medidas se empleó de la misma aplicación Google Maps la función medir distancia, que permite tomar medidas de un tramo a otro consecutivamente para así poder nosotros también considerarlo como datos para el algoritmo. Finalmente, con esa recolección de datos, es que nosotros pudimos darle forma y así poder darle inicio al algoritmo, para así poder obtener el resultado de este. Aquí se puede observar un pequeño esquema de cómo sería el resultado final de haber ubicado los nodos y haber tomado las distancias respectivas. A continuación, mi compañero les brindará la información adicional acerca de cómo fue que nosotros aplicamos este algoritmo a mayor detalle. Ahora haremos uso de una aplicación web para poder modelar nuestra solución. Para ello utilicemos Graph Online, que es una aplicación web que permite dibujar grafos e implementar algoritmos. Y estos son los pasos. Primero ubicamos y relacionamos cada nodo con su número, como vemos aquí. Luego establecemos las respectivas relaciones entre los nodos y sus respectivos pesos. Luego, una vez establecido el grafo, lo que haremos es usar la función Dijkstra y ahí haremos la ruta más corta. Aquí vemos cómo ya está construido el grafo, siguiendo el ejemplo o la estructura de Google Maps. Vemos las distancias extraídas de Google Maps y establecimos las relaciones. Ahora aplicaremos o implementaremos lo que es el algoritmo Dijkstra y como resultado tendremos este siguiente camino marcado de amarillo que nos muestra la ruta mínima para llegar desde la puerta 3 hasta el Hospital 2 de Mayo. Continuando, daremos paso a las conclusiones del expuesto, donde el presente algoritmo nos permitió comprobar que resuelve problemas de manera rápida y eficaz. Asimismo, deducimos que para aplicaciones en las cuales se necesite medir distancias positivas, el algoritmo de Dijkstra es una de las mejores opciones para poder aplicar, siempre y cuando el grafo que analicemos no presente una gran extensión o cantidad de nodos, ya que eso dificulta el proceso de solución. En otro aspecto, también resulta ser una buena opción
debido a que en cada tramo sobre el que trabaja el algoritmo no requiere de una codificación compleja. Es decir, el algoritmo será relativamente sencillo y además se puede hallar el camino más corto de manera eficiente sin la necesidad de hacer muchas iteraciones. Es importante también tener en cuenta que el algoritmo de Dijkstra no siempre encontrará la ruta más corta en todos los casos. No se tomó en cuenta factores como el tiempo real del viaje, las condiciones de la carretera, etcétera. Por lo tanto, la implementación está abierta a la incorporación de nuevas variables que permitirán tener una mejor ruta óptima y replantear las rutas propuestas en el presente informe.